Con cada crudo invierno, surgen nuevas historias de Alaska, y todas tienen algo en común: el miedo. Viajeros, lugareños y exploradores se han enfrentado a situaciones tan extrañas que jamás las han olvidado. Seguirás 5 historias que demuestran que, incluso en el lugar más hermoso, el terror puede acechar. Historia 1. La desaparición del lago congelado. En el remoto interior de Alaska, hay un lago congelado que durante el invierno se convierte en un punto de encuentro para lugareños y aventureros. Es un lugar silencioso, rodeado de altos árboles y cubierto por un manto blanco que refleja la tenue luz de los cortos días de la región. Muchos describen la atmósfera de este lago como inquietantemente tranquila, casi pesada, como si algo acechara siempre bajo el hielo. Con el paso de los años, comenzaron a circular extraños informes, pero nada ha captado tanta atención como la inexplicable desaparición de un joven que fue visto por última vez caminando sobre esa superficie helada. Era una tarde fría y gris cuando decidió cruzar el lago, acompañado de algunos amigos que se quedaron para observar sus firmes pasos en la nieve compacta. El hielo, según residentes experimentados, era lo suficientemente sólido como para soportar incluso vehículos, lo que hacía imposible que se cayera allí. Sus amigos contaron que el joven caminaba con normalidad, sin prisa, cuando de repente algo le llamó la atención. Se agachó un instante, como si hubiera visto algo moverse bajo la capa transparente de hielo. Algunos juran que en esa fracción de segundo, antes de enderezarse, pareció mirar directamente a una sombra oscura que se arrastraba justo bajo sus pies. La escena duró poco, pero lo suficiente como para incomodar a quienes lo observaban desde lejos. Luego dio unos pasos más y, de repente y en silencio, simplemente desapareció. No hubo gritos, ni sonido de hielo al romperse, nada que explicara su desaparición. Sus amigos corrieron frenéticamente al lugar exacto donde había estado segundos antes, pero no encontraron rastro. Ninguna grieta, ninguna fisura, ninguna marca que indicara dónde había terminado. Era como si lo hubieran arrastrado a la tierra o se lo hubiera tragado el propio lago, sin dejar rastro. La búsqueda comenzó de inmediato. Se llamó a equipos de rescate, perros rastreadores e incluso buzos para investigar la zona. Se perforó el hielo en varios lugares, pero no se encontró nada bajo la superficie. Al llegar al fondo del lago, solo se veía oscuridad y sedimento intacto. Ni ropa, ni pertenencias personales, ni rastro de un cuerpo. Los amigos fueron interrogados repetidamente, ya que la historia parecía demasiado absurda para ser cierta. ¿Cómo podía alguien desaparecer delante de testigos en un espacio abierto, a plena luz del día, sin dejar rastro? Algunos residentes de larga data comenzaron a recordar antiguas historias sobre el lago, relatos transmitidos de generación en generación de extrañas apariciones que aparecían en la superficie durante el invierno. Muchos evitaban cruzarlo precisamente porque creían que allí había algo inexplicable, pero la mayoría lo descartaba como una leyenda local. Hasta que ocurrió esa desaparición. Con el paso de los días, las autoridades clasificaron el caso como una desaparición sin resolver. La familia nunca se resignó y sigue visitando el lago cada año, dejando flores en la orilla helada. Los residentes, incluso aquellos que antes se burlaban de las historias, han comenzado a evitar la zona al anochecer. Algunos afirman que, en ciertos inviernos, pueden oír golpes sordos bajo el hielo, como si alguien intentara salir. Otros dicen haber visto siluetas moviéndose justo debajo de la superficie, siguiendo los pasos de quienes cruzaban el lago. El misterio persiste hasta el día de hoy, y nadie ha podido explicar lógicamente cómo un joven sano, frente a testigos, pudo desaparecer sin dejar rastro. Historia 2. La cabaña de la tormenta. El nombre del cazador era Einar Kalvik, descendiente de una familia noruega que se había establecido en una pequeña comunidad pesquera de Alaska. Era un hombre acostumbrado al frío y a los peligros de la naturaleza, pero esa noche, ante la tormenta, comprendió que la naturaleza no era su único enemigo. Al amanecer y ver aquellas profundas huellas rodeando la cabaña, algo en su interior se quebró. No eran marcas que pudieran confundirse con las de un oso ni con las de ningún otro animal conocido. Eran huellas alargadas, casi humanas, pero los dedos eran demasiado finos, demasiado largos, como si hubieran sido hechos para agarrar, no solo para caminar. El detalle que más perturbó a Einar fue que no desaparecieran bajo la nieve, como si el propio suelo helado hubiera registrado ese movimiento. Caminó lentamente alrededor de la cabaña, intentando convencerse de que tal vez se equivocaba. Pero cuanto más observaba, más me daba cuenta de que las huellas se repetían en círculos, como si algo hubiera estado dando vueltas alrededor del refugio toda la noche, sin irse nunca. Einar sintió la garganta seca,
un escozor en los ojos y una extraña sensación de ser observado, incluso a plena luz del día. El viento soplaba con fuerza, levantando nubes de fina nieve, pero las huellas permanecían claras, desafiando la lógica. Se arrodilló, tocó una con las yemas de los dedos y notó que el hielo a su alrededor se había derretido ligeramente, como si su presencia hubiera emitido calor, aunque era imposible imaginar algo así con esa temperatura. Einar se levantó rápidamente, rifle en mano, y decidió no perder más tiempo. Empacó sus pocas pertenencias y se dirigió hacia el sendero familiar, a pesar de la tormenta aún arreciando. Su corazón latía con fuerza, no solo de miedo, sino de la certeza de haber escapado de algo que nunca debería haber encontrado. Sin embargo, al alejarse de la cabaña, miró hacia atrás una última vez y se quedó paralizado. Las huellas que antes solo formaban círculos ahora parecían dirigirse en la misma dirección que él, como si hubieran decidido seguirlo. Respiró hondo, aceleró el paso y evitó volver a mirar. Pasaron horas antes de que Einar finalmente llegara al camino de hielo que lo llevaría de regreso a la aldea. Agotado, fue recibido por unos aldeanos que lo ayudaron a entrar en calor y le ofrecieron comida caliente. Cuando le preguntaron dónde había pasado la noche, Einar dudó. No quería que lo llamaran loco, pero tampoco podía guardarse para sí lo que había visto. Les contó sobre la cabaña, la tormenta y las huellas que no desaparecían. El silencio invadió al grupo. Nadie rió, nadie se burló. Al contrario, algunos intercambiaron miradas preocupadas, como si ya supieran exactamente de qué hablaba. Una de las más antiguas, llamada Johan Arluk, se acercó y dijo en voz baja que la cabaña había sido habitada durante años. Según él, hacía mucho tiempo, una familia intentó vivir allí, pero desaparecieron durante una tormenta, dejando la mesa puesta y las camas hechas, como si los hubieran arrancado de la vida cotidiana sin previo aviso. Desde entonces, los cazadores habían reportado extrañas luces provenientes de las ventanas y el sonido de pasos en la noche, pero nadie se había atrevido a pasar la noche allí. Hasta Einar. Johan también contó que existía una leyenda local sobre los circulares, entidades atrapadas entre mundos, condenadas a vagar eternamente por lugares marcados por la muerte y la desesperación. Einar intentó racionalizar, buscando respuestas científicas a lo que había presenciado, pero ninguna teoría se sostenía. Durante días, tuvo pesadillas sobre dedos delgados arañando la ventana y el rítmico sonido de pasos que acompañaba su sueño. Algunos residentes afirmaban haberlo visto salir de su casa de madrugada, caminando sin rumbo por la nieve, como guiado por algo invisible. Nunca recordaba estos paseos al amanecer, pero despertaba con las botas mojadas y la piel congelada. La sensación de ser seguido nunca lo abandonó, e incluso mientras cazaba, se detenía con frecuencia y se daba la vuelta, jurando haber oído pasos que no eran los suyos. Pasaron los años, y Einar nunca volvió a acercarse a la cabaña. Pero cada vez que había fuertes tormentas, decía que sentía que volvía a él. Una noche, en medio de una ventisca particularmente violenta, los vecinos dijeron haber oído golpes rítmicos en sus puertas, todos idénticos a los que él había descrito aquella primera noche, 3 golpes espaciados, pacientes, insistentes. Al amanecer, encontraron huellas alrededor de las casas idénticas a las que se habían visto cerca de la cabaña. Huellas que, una vez más, no desaparecían, ni siquiera con el viento cubriendo todo el terreno. Nadie sabe con exactitud qué encontró Einar esa noche, pero el misterio sigue vivo en la región. Hasta el día de hoy, los lugareños advierten a viajeros y cazadores que no se acerquen a la cabaña durante las tormentas. Historia 3. El avión que nunca regresó. Pero antes de continuar, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este video. Comencemos. Era el 4 de febrero de 1972, y la pequeña avioneta Cessna 310 despegó de Anchorage con destino a Juneau. A bordo iban 5 personas. El piloto, un veterano local llamado Malcolm Rourke, 2 empresarios locales y una pareja planeaban visitar a sus familiares en el sur del estado. El clima parecía favorable al principio del viaje, pero en Alaska, las condiciones cambiaron abrupta y peligrosamente. A medida que el avión avanzaba sobre las montañas nevadas, se formaron densas nubes y el viento gélido provocó que el avión se balanceara incómodamente. Malcolm avisó por radio a la torre de control que se encontraba con turbulencias inesperadas y que ajustaría su ruta para intentar escapar de la tormenta que se avecinaba. La torre autorizó la maniobra, pero el contacto empezó a volverse inestable. Con cada transmisión, la voz del piloto sonaba más distante, como si hubiera una interferencia desconocida. Los técnicos de radio informaron que no era solo el mal tiempo lo que interrumpía la comunicación. Había un ruido metálico constante,
parecido a una interferencia eléctrica, pero sin una fuente clara. En los últimos minutos del contacto, Malcolm describió una sensación extraña. Explicó que el panel de instrumentos fallaba intermitentemente, indicando altitudes imposibles, y que la brújula giraba sin parar, incapaz de apuntar al norte. Lo más inquietante fue la última frase grabada. Hay algo más adelante. No parece una tormenta, parece luz. Después de eso, silencio absoluto. Se llamó de inmediato a los equipos de rescate. Helicópteros sobrevolaron la zona indicada por el radar, pero no encontraron rastros de los restos. La señal del transpondedor había desaparecido como si se hubiera apagado en pleno vuelo, algo prácticamente imposible en condiciones normales. Durante semanas, voluntarios, militares y residentes locales registraron cada rincón de la presunta ruta, pero no encontraron nada. Ni una ala rota, ni una mancha de combustible. Absolutamente nada. El caso empezó a despertar la curiosidad del público, sobre todo porque otras desapariciones similares habían ocurrido en la misma región, todas con avionetas. A medida que se intensificaba la búsqueda, surgieron informes extraños. Los cazadores afirmaron haber visto luces brillantes surcando el cielo la noche de la desaparición, luces que no correspondían a aeronaves conocidas. Otros residentes, que vivían cerca de las montañas, reportaron haber escuchado un ruido similar al de un motor, pero que resonó durante minutos interminables sin que se viera nada. El gobierno descartó los informes como coincidencias, pero el público comenzó a creer que había algo en esa ruta de vuelo que nadie quería revelar. La región se hizo conocida como parte del llamado Triángulo de Alaska, una zona marcada por desapariciones inexplicables de personas, barcos y aviones. Las familias de las víctimas nunca desistieron de la búsqueda. El hermano de uno de los pasajeros contrató equipos independientes para explorar los valles más remotos con drones y cámaras, pero con cada expedición surgían nuevos misterios. Un grupo informó haber encontrado los restos de una avioneta similar sepultada bajo la nieve, pero al regresar con el equipo de rescate, ya no había nada, solo el paisaje intacto, como si se hubiera tragado toda evidencia. Un investigador afirmó haber localizado fragmentos de metal retorcido, pero no coincidían con ningún modelo de aeronave registrado oficialmente. Lo más desconcertante ocurrió 10 años después. Un piloto de helicóptero, que sobrevolaba la misma zona en una misión rutinaria, informó a la base que había visto algo brillante en tierra. Lo describió como el casco de un avión, parcialmente enterrado en el hielo. Sin embargo, la comunicación se cortó al instante, y cuando los equipos llegaron al lugar reportado, no había nada. Solo hielo y nieve cubriendo kilómetros de montañas. El piloto juró hasta el final de su vida que no se había equivocado, que efectivamente había visto un fuselaje brillante, pero nadie ha podido confirmarlo. El caso de Malcolm Rourke y los 4 pasajeros sigue sin explicación hasta el día de hoy. Historia 4. La criatura del camino nocturno. El camino era una línea casi interminable de asfalto cubierto de hielo y nieve compacta, iluminada únicamente por los faros del camión que avanzaba lentamente en la madrugada. El silencio absoluto de Alaska parecía aplastarlo todo a su alrededor, y la soledad en esa inmensidad era casi insoportable. El conductor estaba acostumbrado a viajar largas distancias solo, pero esa noche había algo diferente en el aire. El viento soplaba erráticamente, como si viniera de direcciones opuestas al mismo tiempo, y la fina niebla parecía formar figuras distorsionadas en cada curva. Mantuvo la vista fija en el camino, luchando contra el cansancio, hasta que vio una silueta de pie en el arcén. A primera vista, parecía una persona, alguien perdido o pidiendo ayuda. La figura permanecía inmóvil, erguida, como si esperara deliberadamente el camión. El conductor redujo la velocidad para ver mejor. Los faros iluminaron parcialmente el cuerpo, revelando unas proporciones extrañas. Era demasiado alto, demasiado delgado, y sus brazos parecían extenderse más allá de su longitud natural. La sensación que lo invadió no fue compasión ni preocupación, sino un miedo repentino e instintivo, como si algo en su subconsciente ya supiera que no era humano. Aún así, el vehículo avanzó. Su corazón se aceleró, y el tiempo pareció ralentizarse a medida que los faros revelaban más detalles de aquella presencia. La piel reflejaba la luz de una forma blanquecina, casi translúcida, y la cabeza estaba ligeramente ladeada, como si observara atentamente cada movimiento del conductor. Consideró detenerse para intentar ayudar, pero algo en su instinto le impidió hacerlo. Apretó los dientes, agarró el volante con fuerza y decidió seguir adelante, sin mirar directamente. Pero justo al pasar junto a la figura, ocurrió algo inexplicable. Su retrovisor mostraba claramente que no había nada en el arcén. La carretera estaba vacía,
despejada, sin huellas en la nieve que indicaran presencia alguna. El conductor parpadeó varias veces, intentando creer que solo era cansancio, pero antes de que pudiera convencerse, un sonido sordo resonó por el camión. 3 golpes sordos, como si algo hubiera golpeado la parte trasera. Aceleró, sintiendo rugir el motor, pero el ruido se repitió, esta vez desde el techo de la cabina. Su corazón latía con fuerza. Al mirar rápidamente por el retrovisor, tuvo la impresión de que una sombra se movía sobre el vehículo, a la misma velocidad. Cada kilómetro que recorría era una lucha contra el pánico. En cierto punto, el camino se estrechaba, rodeado de árboles nevados, y la oscuridad parecía cernirse sobre él. Fue entonces cuando, de repente, divisó esa misma figura caminando de nuevo junto al camión, a la misma velocidad, como si flotara sin esfuerzo sobre el hielo. El conductor no se atrevió a mirar directamente. Fingió no ver, concentrándose en el volante, pero su visión periférica captó cada detalle inquietante. Los brazos anormalmente largos se balanceaban sincronizados, y la cabeza giraba de forma antinatural, como si intentara mirar fijamente al conductor incluso mientras éste se movía. La sensación de que el ser podía, en cualquier momento, invadir la cabina le hacía sudar las manos y acelerar la respiración hasta casi perder el control. El camino parecía interminable, pero finalmente, un puente metálico que cruzaba un río helado apareció frente a él. El sonido de neumáticos reverberó en las estructuras de hierro, y por un instante creyó haber dejado atrás a la criatura. Pero en cuanto el puente terminó, la figura reapareció, esta vez justo delante, de pie en medio de la carretera. El conductor frenó bruscamente, el camión derrapó unos metros sobre el hielo y casi perdió el control. Cuando los faros iluminaron al ser, notó que sus ojos reflejaban luz como 2 bombillas blancas sin pupilas, fijas en él de forma paralizante. Por un segundo, pensó que no saldría vivo de allí. Pero al parpadear, el camino estaba vacío de nuevo. Ni cuerpos, ni huellas en la nieve, solo una inmensa y silenciosa oscuridad. Temblando, aceleró de nuevo, decidido a no detenerse hasta llegar al siguiente pueblo. Pero al rugir el motor, notó que la radio del camión, que hasta entonces había estado apagada, se encendió sola, emitiendo solo un fuerte silbido. En medio del ruido, una voz grave susurró algo incomprensible, repitiéndose a intervalos irregulares hasta desaparecer por completo. Al amanecer, ya de vuelta a salvo, el conductor revisó la carrocería del camión y encontró profundas marcas en el metal, como arañazos de largas garras. No había una explicación lógica, y nunca logró convencer a nadie de lo que había experimentado en ese camino. Historia 5. La llamada del bosque helado. El campamento se había establecido en lo profundo del bosque helado, lejos de cualquier camino o civilización, donde el viento aullaba entre los altos árboles como portador de voces ancestrales. Las tiendas estaban alineadas en círculo, y una fogata improvisada exhalaba pequeñas llamas que apenas resistían el frío penetrante. El silencio que reinaba allí no era el habitual silencio matutino, sino un vacío opresivo, como si toda vida hubiera sido expulsada de la región. Incluso los animales que normalmente dejarían huellas en la nieve estaban ausentes. Nada se movía excepto el viento. Era un silencio tan absoluto que les dolían los oídos al grupo, como si un zumbido imperceptible resonara en el fondo de sus mentes. Con el paso de las horas, la incomodidad se intensificaba. El frío no provenía solo del clima, sino que parecía emanar de los propios árboles, como si el bosque respirara ese aire gélido para sofocar cualquier presencia intrusiva. Los campistas intentaron hablar para disipar la extrañeza, pero pronto se dieron cuenta de que sus voces no resonaban como debían. Las palabras sonaban apagadas, absorbidas por el ambiente, como si el sonido fuera absorbido antes de que pudiera expandirse. Con cada intento de reír o mantener la normalidad, la incomodidad solo crecía, hasta que el silencio volvió a imponerse. Era como estar atrapado en un lugar donde incluso la existencia misma parecía desvanecerse lentamente. Esa noche, ninguno durmió bien. El viento se convirtió en un gemido lejano, que recordaba a llantos y súplicas. A veces habrían jurado que pasos se acercaban a la tienda, pero al mirar afuera, no había nada más que nieve intacta. En otras ocasiones, las sombras de los árboles adquirían formas extrañas, como brazos alargados que se extendían hacia el círculo del campamento. Cuanto más intentaban racionalizar, más distorsionada parecía la realidad, como si el bosque estuviera vivo y consciente de su presencia. El tiempo transcurría lentamente, y el amanecer parecía no llegar nunca. Al amanecer, uno de los campistas dijo haber oído una voz que lo llamaba. Al principio, creyó que era un sueño,
pero al abrir los ojos, se dio cuenta de que la voz resonaba fuera de la tienda. Era suave, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para no dejar lugar a dudas. Dudó, pero la familiaridad de la voz lo impulsó a salir de la tienda. El frío le azotaba la piel como una cuchilla, y ante él no había nadie, solo los árboles inmóviles. Sin embargo, más adelante, entre los troncos nevados, una figura lo observaba. Alta, esbelta, sin rostro definido, solo una silueta oscura que parecía fundirse con la oscuridad del bosque. El campista retrocedió, pero la figura no se movió. Entonces, de nuevo, apareció la voz. Ya no era su nombre, sino frases inconexas, repetidas en voz baja, como si cantara o rezara. Sintió que le temblaban las piernas y por un momento creyó desmayarse. Corrió de vuelta a la tienda, intentando despertar a los demás. El problema fue que, al contarles lo que había visto, se dio cuenta de que nadie había oído nada. Los demás lo miraron con una mezcla de miedo e incredulidad, pero el terror en el que se encontraba era inconfundible. A partir de ese momento, la atmósfera se volvió aún más sofocante. El fuego de la fogata se apagaba solo, incluso sin viento fuerte, lo que los obligaba a encenderlo varias veces. Pasaron las horas, pero ninguno se atrevió a dormir profundamente. Y entonces volvió a ocurrir, con otro miembro. Escuchó no solo su nombre, sino también frases pronunciadas por la voz de alguien a quien había perdido hacía mucho tiempo. El bosque parecía saber exactamente cómo atraerlos, valiéndose de recuerdos ocultos y dolor. La llamada era irresistible, cada vez más fuerte, como si algo quisiera separarlos uno a uno. Al amanecer, todo el campamento quedó envuelto en un silencio tan denso que nadie podía moverse. Era como si el bosque mismo hubiera contenido la respiración. Las miradas de todos se dirigieron instintivamente a los árboles, y fue entonces cuando se dieron cuenta. Entre los troncos, decenas de siluetas idénticas a la primera los observaban en absoluto silencio. Todas inmóviles, pero claramente conscientes de ser vistas. Sus cuerpos eran alargados, sin rasgos distintivos, como sombras proyectadas en el hielo y la oscuridad. Y lo peor de todo, cada campista oía una voz diferente en su mente, llamándolos a salir de la seguridad de la fogata. La desesperación los invadió. Se acurrucaron juntos, intentando mantener viva la llama, pero la sensación de que algo inevitable se acercaba era insoportable. Todo el bosque parecía cerrarse sobre ellos, como si cada árbol se hubiera convertido en una prisión viviente. El aire se volvió denso, difícil de respirar, y algunos comenzaron a sentirse mareados, como si sus cuerpos fueran incapaces de resistir la llamada. Fue en ese momento que uno de los campistas, incapaz de resistir la presión, se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia las figuras. Los demás intentaron detenerlo, pero era como si ya no estuviera allí, guiado por una fuerza invisible. Caminó por la nieve hasta desaparecer entre los árboles, engullido por la oscuridad, y desde entonces no se oyó ningún sonido. Solo silencio. Ni gritos, ni crujidos de ramas, nada. Los que quedaron se dieron cuenta de que estaban perdiendo lentamente su capacidad de resistencia. La llamada resonaba en sus mentes, repetitiva, imperiosa, imposible de ignorar. Cada minuto que pasaba era una lucha contra sí mismos. Algunos se aferraban a las manos de los demás para no rendirse, pero sabían que bastaba un descuido, un momento de debilidad, y serían arrebatados. Y entonces, como si el bosque mismo decidiera terminar el juego, la fogata se apagó por completo. La oscuridad envolvió el campamento, y todos sintieron un frío que soplaba desde todas direcciones. Era como si el bosque los hubiera inundado. Al instante siguiente, las voces cesaron y volvió el silencio absoluto. Pero ahora, el círculo estaba vacío. No quedaban huellas, ni rastros en la nieve, ni presencia humana. Solo el viento, los árboles congelados y el recuerdo de un campamento que, esa noche, se había desvanecido sin dejar rastro. Alaska guarda secretos que jamás serán desvelados, y quizás sea lo mejor. Pero si quieres seguir leyendo historias perturbadoras como estas, suscríbete y dale a me gusta.